¿Está claro? Ahora, podríamos decir que la ciudad sencillamente es la consumación de la morada divina. Estos dos capítulos nos hablan de la consumación de la morada divina. Estos dos capítulos son la conclusión de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, a través de los siglos. La Nueva Jerusalén es el propósito final de toda la revelación de la Biblia. Allí en esos dos capítulos encontramos, por eso te lo dije al comienzo, el gran deseo divino. Y vamos a ver un poco, a leer algunos versículos de Apocalipsis 21, cuál es ese gran deseo divino. Apocalipsis capítulo 21 versículos 2 y 3 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ojo con el versículo 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren dos cosas. Lo primero es que dice que este será el pueblo de Dios. ¿De qué nos habla el pueblo de Dios? El pueblo de Dios nos habla de que Dios siempre ha tenido el deseo de que alguien lo exprese. Lo exprese. ¿Has visto lo que hicieron esta semana en las fiestas culturales? Normalmente hay una serie de tradiciones, de bailes, de cantos que expresan el pensamiento de la región. Y si el pueblo que fuera a ser representado en otro lugar en la nación o en el mundo, ¿verdad?, llevarían esas expresiones culturales. Y aquí hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Es decir, que este pueblo no vive para conseguir bienes. Este pueblo no vive para seguir los deseos de la carne y la corriente de este mundo, sino que es un pueblo que vive para ser la expresión de Dios. Ese es el primer deseo de Dios. Él siempre ha querido expresarse, explicarse, mostrarse, darse a explicar por medio de un pueblo. El Dios invisible ha querido que las personas, creó al hombre para que lo expresara, pero el hombre no quiso. Por eso Dios ahora está llamando un pueblo que es la iglesia, y que en el futuro será la nueva Jerusalén, que le expresarán en el universo. Al ver ese pueblo, la gente podrá conocer quién es Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas hoy. Dios no quiere una religión en la que tú dices soy cristiano y a todo dices aleluya, amén. No, Dios quiere que cuando tú hablas, tu hablar sea la expresión de Dios. Que cuando tú amas y te relacionas con las personas, tu amor sea la expresión de Dios. Que tu actitud frente a los problemas, cuando los enfrentas con fe, esa es la actitud y la expresión de Dios. Que tu justicia, como haces todas las cosas y te relacionas con los demás, sean la expresión de Dios. La expresión de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Pero lo segundo dice, y Él morará con ellos. Dios siempre ha querido un pueblo que sea la expresión de sí mismo, pero en segundo lugar, Dios siempre ha querido una morada para sí mismo. Y una morada es una habitación. Es decir, Dios siempre ha querido habitar con nosotros, tener una relación con el hombre. Y en la nueva Jerusalén Dios logrará las dos cosas. Tendrá una morada, finalmente podrá tener comunión perfecta, amistad con los seres humanos. Pero segundo, ese pueblo será su expresión. Ellos pensarán como Dios, actuarán como Dios, hablarán como Dios, amarán como Dios, trabajarán como Dios, caminarán como Dios, porque serán la expresión de Dios. Ahora, escúchame, porque para entender la revelación de Apocalipsis 21 y 22 tenemos que observar el plan de Dios a través de toda la Biblia. Y cuando observamos eso, vas a empezar a entender el plan maravilloso que Dios tiene con tu vida y que será consumado en la nueva Jerusalén. ¿Está claro eso? Entonces vamos a ir
a través de toda la escritura para observar en los diferentes libros de la Biblia cuál ha sido siempre el plan de Dios, y que en este recorrido tu corazón pueda examinar si estás caminando en ese propósito, o sencillamente todavía tienes una religión. Pero Dios no quiere religión para tu vida. Él tiene un plan más grande. Ahora vamos a comenzar desde Adán, el primer hombre. A través de Adán nosotros podemos entender que Dios desea que el hombre sea su casa. Dios creó al hombre para que el hombre fuera su casa. Imagínate esto: Dios creó al hombre para que el hombre fuera su casa. Ahora te quiero explicar esto por partes. La primera parte para entender esto es que Dios deseaba que el hombre lo expresara. Cuando tú lees en Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27, vas a descubrir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es una imagen. Quiere decir que Dios por medio del hombre quería expresar sus atributos invisibles. Eso es la imagen, que la gente, una imagen es algo para ver. Dios quiere que en el hombre se vea su amor, que en el hombre se vea su santidad, que en el hombre se vea su sabiduría. Cuando la gente veía al hombre, tenían que ver todos los atributos invisibles de Dios: su amor, su justicia, su perfección, su santidad. Todo, las emociones, la voluntad, el intelecto del hombre tenían que expresar a Dios. A Dios. Ahora también lo creó a su semejanza, porque también exteriormente el hombre debía expresar a Dios en su cuerpo. Dios lo creó para que lo expresara. Pero este hombre fue un hombre colectivo. Por eso Dios habla aquí, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Este hombre tenía que multiplicarse porque Dios quería un grupo de hombres, un pueblo que tuviera su imagen y su semejanza. De esa manera la tierra estaría llena de personas que expresaban a Dios. Pero escúchame bien: para yo como hombre, o Adán como hombre, para expresar a Dios, tenía que tener a Dios dentro de él. Y por eso en el capítulo 2, Dios colocó en medio del huerto dos árboles. Pero Él quería que el hombre comiera del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida no es otra cosa que Dios mismo. Y si Él comía de ese fruto, entonces Dios mismo, la vida eterna que es Dios mismo, estarían dentro del hombre. La única forma de expresar a Dios es que Dios se meta dentro de nosotros. Y en ese momento, desde ahí, Dios empezó a mostrar que quería un pueblo que lo expresara, pero Él quería una habitación. Dios creó al hombre y colocó un espíritu en él, porque Dios, que es espíritu, se quería meter dentro del hombre y convertir al hombre en su morada, en su habitación. Y es por eso y de esa manera que podemos conocer a Dios. Muchos quieren acercarse a Dios y conocerlo, pero ellos creen que el cristianismo es una serie de reglamentos que hay que cumplir, una serie de vicios que hay que dejar. Claro que cuando tú recibes a Dios no te vas a contaminar, porque el Dios que está dentro de ti es santo. Pero el cristianismo no son una serie de mandamientos para cumplir, sino que es que tú conviertes tu cuerpo al recibir a Cristo en la habitación de Dios. Y ahora Dios tiene una relación contigo desde adentro, a través de tu corazón, tu mente, tu voluntad. Una habitación, una expresión. Pero el hombre, en vez de comer del árbol de la vida, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que significaba sencillamente rechazar a Dios de su vida. No quiso a Dios. No quiso a Dios. Y eso es lo que sigue pasando. ¿Cuántas veces tú vas, Cristo quiere entrar en tu vida, pero la gente dice: no, ¿saben qué? Yo sigo en mi pecado. O peor,
Tú les ofreces: Cristo, ¿quieres ser el Señor de tu vida? Y ellos dicen: no, yo no soy tan malo, ¿para qué necesito a Cristo? Y quieren seguir en el conocimiento del árbol del bien y del mal. Pero Cristo no es un asunto de buenos o malos, sino un asunto de quién tiene la vida de Dios adentro y quién no la tiene. Si tú eres un cristiano, no es porque te comportas bien. Aún si eres un pecador, te comportarás mal. Pero un cristiano es uno que ha convertido su cuerpo, su ser, en la habitación del Dios viviente. Tremendo. Dios nos empieza a mostrar su plan. Ahora después vemos que la Biblia nos habla de algunos hombres importantes, entre ellos Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac. Pero es en Jacob, que es el nieto de Abraham, que Dios nos vuelve a dar detalles de su deseo eterno de tener una morada y una expresión. Mira, Dios quiere una casa. Dios quiere convertirte a ti en su casa, en su morada, en su habitación. Y cuando Dios está dentro de ti, tiene que expresarse la santidad que Él es, la justicia que Él es, la sabiduría que Él es, el poder que Él es. Tiene que salir a través tuyo. Y esa es la expresión. Morada y expresión. Morada y expresión. Y Él vuelve a mostrar esto en la vida de Jacob. Mira lo que le sucedió en Jacob. Dios en Jacob nos muestra que Él desea una casa en la que se una el hombre con Dios. Dios siempre ha querido unirse con el hombre y formar una casa. Una casa. Vamos a ver cómo sucedió esto. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Mira, Jacob estaba cansado y sencillamente se durmió en ese lugar que era se llamaba Luz. Colocó unas piedras de cabecera y tuvo un sueño. Y el sueño es que había una escalera, y por la escalera, una escalera eléctrica, ¿sí?, subían ángeles de Dios de la tierra al cielo, y descendían ángeles de Dios del cielo a la tierra. Es decir, que esta escalera era la frontera, la puerta entre la tierra y el cielo. Entonces la Biblia nos dice qué sucedió después. Jacob se levantó y mira lo que sucedió. Génesis 28, 16 al 19. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Mira, él entendió que esos ángeles que subían y descendían por la escalera eran dos cosas: la casa de Dios, y segundo, era la puerta del cielo. Dios siempre ha querido tener comunicación, esto es una puerta, entre la tierra y el cielo, y tener una casa en la tierra. Y aquí se lo reveló a Jacob. Ahora, hay un detalle adicional que nos muestra lo que hizo Jacob después, que podemos entender cómo sucede esto. Génesis capítulo 28, versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Escúchame, cuando él entendió que esta era la casa de Dios, Dios lo que iba a hacer algo: tomó una piedra, la alzó y sobre ella derramó aceite. Y aquí nos muestra cómo es que Dios puede obtener su casa. Para obtener su casa, Dios necesita tomar una piedra. ¿Qué es una piedra? La piedra representa al hombre, porque el hombre fue creado del polvo de la tierra. Pero para tener su casa, Dios toma al hombre y deposita sobre él, en él,
el aceite, y el aceite es símbolo de la presencia divina, de la vida divina, del Espíritu Santo. Y allí por primera vez Dios anticipó que un día iba a unir al hombre, la piedra, con Dios, el aceite. Y allí, cuando sucediera eso, la unión del hombre con Dios, Dios tendría una casa sobre la tierra. Una casa que lo expresara, que fuera la puerta del cielo y la casa de Dios en la tierra. Ahora, Jacob finalmente fue transformado por Dios y Dios le puso el nombre de Israel. Y tuvo muchos hijos, de los cuales surgió una nación que es el pueblo de Israel. Y es importante esto porque al pueblo de Israel Dios le comunicó todavía más detalles de su deseo eterno, su deseo de tener una casa que fuera su expresión, su deseo de unirse con el hombre, de que se uniera lo divino con lo humano. Y es allí donde llegamos a la revelación del tabernáculo. Y el tabernáculo no era más que una tienda que ellos levantaron en el desierto, pero cuando la terminaron de construir, mira que vino una nube del cielo que era la mismísima gloria, es decir, la mismísima presencia de Dios. Y ese es el tabernáculo. Podríamos decir que el tabernáculo sencillamente es la primera casa pequeña de Dios en la tierra. Ojo con esto, el tabernáculo es la primera casa pequeña de Dios sobre la tierra. Jacob, Dios le mostró que él quería unirse y vivir con los hombres, pero a Moisés, cuando le mostró el tabernáculo, le dio todo un plano para que construyera el tabernáculo, y el tabernáculo se convirtió en la primera casa pequeña de Dios sobre la tierra. Vamos a leer un poco acerca del tabernáculo. Mira, Éxodo 25, versículo 1, 9 al 9 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su ofrenda de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ojo con el final, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Mira que Dios de nuevo expresa su deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? No pienses en un Dios que se quiere quedar en el cielo. El deseo de Dios siempre ha sido tener una habitación aquí en la tierra. Por eso dice: construyame un santuario, un tabernáculo, una carpa en el desierto, porque yo quiero habitar con mi pueblo. Ese es el gran deseo de Dios, habitar con su pueblo. Y dice la Biblia que cuando ellos terminaron de construir el tabernáculo, sucedió lo siguiente. Éxodo 25, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Sabes? Uno se impresiona cuando está en Génesis 1 y ve que Dios hizo todo de la nada. Él dijo: sea la luz, y fue la luz; sea la creación, y fue la creación. Y es algo realmente extraordinario. Pero lo que sucedió en este versículo es algo muchísimo más grande y maravilloso que la creación misma. Porque crear el universo es algo general, pero escúchame, aquí lo que sucedió es que el Dios creador se introdujo en la creación, y finalmente Dios descendió para habitar en medio de los hombres. Y eso es algo más extraordinario que la creación. Esta fue la primera morada de Dios sobre la tierra. Dios, en esa nubecita que tú ves allí, Él habitaba. Era su casa y su presencia, el tabernáculo, y dentro de él la gloria
de Dios. Ahora, después de esto vino el templo. ¿Qué es el templo? El templo era el mismo tabernáculo, pero más grande. Sencillamente, el templo es la primera casa grande de Dios en la tierra. Israel construyó el tabernáculo, pero cuando entraron a la tierra prometida, Dios le reveló a David que él un día tendría una casa sobre la tierra. Veamos la revelación de Dios a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 5 al 6. Dice: y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y después vamos a leer en 2 de Samuel 7 del 11 al 13. Dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de sus entrañas, y afirmaré su reino. Ojo, estaba hablando de Jesucristo y dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora escúchame lo que sucedió. Dios habitaba en el tabernáculo, que era una carpa para el desierto, pero ahora estaban en la tierra. Dios no le permitió a David construir el templo que él quería, sino a su hijo Salomón. Y cuando Salomón terminó de construir el templo, que era grande, ¿sí?, lo que hicieron es que todos los utensilios, especialmente el arca, que era donde llegaba la nube de la presencia de Dios, que era un mueble, el arca, ¿sí?, fueron trasladados del tabernáculo al templo. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios quería mostrar que el templo era el agrandamiento del tabernáculo. Y por eso pasó los utensilios, el arca, del tabernáculo al templo. Eran un solo templo, pero ese era el templo pequeño, el tabernáculo. Y el templo que construyó Salomón era el templo grande. Leamos cómo fue esto en 2 de Crónicas capítulo 5 del 1 al 5. Dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Pero miren esto: y llevaron el arca, que es la presencia de Dios, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y cuando ellos pasaron el arca, sucedió lo mismo que sucedió en Éxodo 25. ¿Qué sucedió? La gloria llenó el templo. Mira, 2 de Crónicas 5, 13 y 14 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y dice: la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Dios quiere habitar en el hombre, lo mostró en Adán, pero el hombre lo rechazó. Entonces Dios mostró que quería un día unirse con el hombre, la piedra y el aceite. Pero Dios tuvo una casa pequeña primero, donde descendió su gloria. Después hubo una casa más grande, y él trasladó su arca y colocó su gloria también en esa casa, que era el templo más grande. Ahora, después de eso, sencillamente Dios no volvió a habitar, porque este templo que construyó Salomón fue destruido, y solamente volvemos a escuchar del templo en la época de Jesucristo. Ahora, quiero que entiendas ahora quién es Jesucristo, o ahorita más bien qué es Jesucristo. Jesucristo sencillamente es el tabernáculo y el templo viviente. Debe parecerte maravilloso que Dios haya descendido sobre el templo y sobre el tabernáculo. ¿No es cierto que es maravilloso?
El Dios creador de los cielos habitaba en esa casita y después en esa tienda y después en ese templo. Eso es algo realmente maravilloso. Pero el Nuevo Testamento nos muestra que el deseo de Dios nunca ha sido habitar en templos de piedra hechos por el hombre. Mira Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si Dios no quiere habitar en templos hechos por manos humanas, ¿por qué lo hizo en el Antiguo Testamento? Sencillamente porque Él estaba anticipando lo que iba a hacer a través de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Escúchame, Jesucristo es el verdadero tabernáculo de Dios sobre la tierra. ¿Escuchaste eso? Jesucristo es el verdadero tabernáculo de Dios sobre la tierra. Ahora quiero que entiendas ahora, porque en el Evangelio de Juan, Juan nos revela algo de Jesucristo. Allí llama a Jesucristo el Verbo. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Él nos muestra que el Verbo era el mismísimo Dios desde el principio. Desde el principio, desde la eternidad. Pero ahora mira, ese Verbo que es Dios mismo, que es Jesucristo, ¿verdad? Mira lo que sucedió con Él. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo que es Dios fue hecho carne y habitó. Aquí está la palabra, habitó entre nosotros. O sea que Dios, el Verbo, estaba habitando entre los hombres. Y cuando hizo eso llegó a ser el unigénito Hijo del Padre. Pero hay una versión bíblica que nos dice esto de manera más precisa. Mira cómo dice esta versión. Y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. El Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? Sencillamente el Verbo, que siempre había sido Dios, era la gloria de Dios, ahora levantó un tabernáculo entre nosotros. ¿Cuál fue ese tabernáculo? Él nació de María y María le dio una tienda humana, para que dentro de esa tienda viniera la gloria o naturaleza divina. O sea que el cuerpo humano de Jesucristo era la tienda, pero dentro de ese cuerpo que le proveyó María, humano, estaba la presencia de Dios adentro. Por eso Él era el tabernáculo, porque no era un simple hombre, Él era un hombre, su tienda humana, pero dentro tenía toda la gloria del Verbo de Dios. Él era el mismísimo Dios. Jesucristo es la primera habitación viviente de Dios en la tierra. Y mira que allí descubrimos precisamente eso maravilloso, que el tabernáculo es un hombre, no una construcción humana. Allí se cumplió por primera vez que Dios se unió con el hombre. Había un hombre, como en el sueño de Jacob, una piedra, pero se unió con lo divino, el aceite, y llegó a ser el tabernáculo de Dios en la tierra. ¿Por qué allí está la unión del hombre con Dios? Porque allí tenemos un hombre que era al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo era hombre. Él es el primer tabernáculo. Pero Jesucristo también fue el verdadero templo. El verdadero templo. Estamos en el capítulo 1 y dice Juan que el Verbo levantó tabernáculo, levantó su tienda y habitó entre nosotros. Pero en el capítulo 2 nosotros sabemos que el Señor entró en el templo, lo limpió, y después le dijeron por qué Él limpiaba el templo. Y allí nos da otra revelación maravillosa. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Mira que Él era el tabernáculo, pero también era el templo.
Estaba diciendo por primera vez que su cuerpo era el templo, o sea que dentro de él estaba la mismísima gloria de Dios. Jesucristo es Dios caminando entre los hombres. Él es el tabernáculo y el templo. Por eso leímos hoy lo que decía que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, porque en Jesucristo habita la plenitud de Dios. Ese es Jesucristo. Él es el templo porque en él habita toda la plenitud de Dios. ¿Ves cómo hemos visto el deseo de Dios a través de todo el Antiguo y ahora en los evangelios?